Buenas noches, Dios les bendiga. Si pueden, por favor, ponerse en pie y vamos a buscar el Salmo 40 y vamos a tener una breve meditación en estos últimos minutos del año, en los primeros 3 versos del Salmo 40. Un salmo que creo que es muy conocido por muchos de nosotros. Y que yo diría que es como un testimonio de lo mismo que estábamos haciendo nosotros, un testimonio que da el rey David, el salmista aquí. Dice así, Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Amén. Pueden sentarse. El sábado tuve la oportunidad de estar en la casa de Sicri y ahí pude ver el grupo de jóvenes actual, el grupo de jóvenes de la iglesia. Fue de gran bendición. Y conocer, por ejemplo, al hijo de Belkis, que lo vi así, ahora lo vi ya parte del grupo de jóvenes. Y me llegó a la mente una frase, que es la frase que dice: juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Así me sentí en esa noche yo, personalmente. Es una frase que a menudo oímos y escuchamos, pero al mismo tiempo olvidamos muchas veces en nuestra juventud el tipo de decisiones arriesgadas que tomábamos, en mi caso, que nos llevaban a problemas. Todavía recuerdo un viaje que hicimos aquí de la iglesia a Playa Grande. ¿Recuerdan esa playa allá por la zona norte del país que tiene unas olas gigantescas? Y un grupo de jóvenes arriesgados decidimos tomarnos de la mano y enfrentar las olas. Como todos superhéroes de la Liga de la Justicia, nos tomamos de la mano y todas esas olas venían de frente, pero de un momento a otro, lo que menos imaginábamos ocurrió. Estábamos en peligro de muerte. Las olas nos llevaron lejos de la seguridad, lejos de la orilla, lejos del resto de la iglesia, lejos de nuestras familias. Y estábamos ahora en una lucha donde buscábamos respirar. ¿Cómo lograr salir de la situación? Comenzamos a recitar el Salmo 23, Salmo 91. Todos los versículos nos llegaban a la mente. Nos entregamos a Dios, muchos de nosotros. Recitamos y clamamos a Él hasta que hubo un momento en que, sin darnos cuenta, logramos pisar tierra firme y caminamos hacia la orilla. No sé cuándo ni cómo, pisamos tierra firme y logramos caminar hasta un lugar seguro. Fueron los minutos más largos de nuestras vidas. Qué alivio, ¿verdad? Se siente pisar tierra firme. Te pregunto esta noche, finalizando el año, ¿has estado tú en ese tipo de situación en tu vida espiritual? En ese momento de desesperación, de desánimo, de desconcierto, de ansiedad, de preocupación extrema, donde no ves la salida a la situación que está ocurriendo, donde todo parece cada vez peor y la esperanza que parece estar cada día más lejos de cada uno de nosotros. E incluso nuestra fe en el Dios que hemos creído puede flaquear. ¿Has estado tú en ese lugar? Incluso en este año que termina. Es en ese momento donde este salmo nos recuerda, David nos recuerda, que debemos en fe volvernos a Dios, esperar en Él y confiar en su rescate. Y si hay una palabra que quiero que recuerdes de esta breve enseñanza, es el rescate divino. Hoy celebramos un nuevo año que inicia y no hay mejor forma que celebrarlo que recordando que servimos a un Dios que en su gracia y misericordia nos ha rescatado, pero nos sigue rescatando cada día también. Recuerda eso, el rescate divino, el Dios que rescata.
Este Salmo 40 fue escrito por David, como ya dije, y no conocemos con certeza cuáles eran las pruebas que él había estado pasando en ese momento. Algunos dicen que era una prueba de enemigos que venían contra él. Otros dicen que era una prueba física. Otros dicen que era una prueba emocional. No sabemos con exactitud, pero lo importante es que hoy, en este momento, nosotros podemos, con la ayuda de Dios, aplicarlo también a nuestras situaciones y a nuestra realidad espiritual en el día de hoy. Y lo primero que podemos aprender aquí en los versos 1 y 2 es que en medio de la desesperación tenemos que esperar en Dios. En medio de la desesperación, espera en Dios. David describe esa tétrica situación en que se encontraba. Él dice que se encontraba en el pozo de la desesperación. En otra versión dice, me encontraba en la fosa de la muerte, llena de lodo, llena de fango. En otras palabras, David estaba diciendo, me encontraba en un lugar solitario, en un lugar inseguro, en un lugar donde nadie podía venir a mi rescate, en un lugar lleno de lodo, donde cada paso que daba estaba más hundido que segundos antes. Imagínense lo cansado que es eso cuando ustedes caminan en un lugar lleno de fango. Es bien difícil levantar incluso el pie para ir al otro lugar. Era un lugar desesperante. Era un foso de desesperación, que puede ser igual lugar en que tú y yo podemos encontrarnos hoy. Puede ser una enfermedad, o una situación en tu familia, o una situación en tu matrimonio, o en tu lugar de trabajo, o incluso una situación de depresión personal, o de una lucha con algún vicio que te ata y no te deja avanzar. O en la lucha contra algún pecado que hemos estado por años luchando y no hemos podido salir de ese foso de desesperación. Y es en medio de esa situación tan difícil y espeluznante que David procede a describir la bondad de un Dios que en medio de esa situación difícil rescata a aquellos que acuden a Él. Fíjense que dice el verso 1, ¿qué hizo Dios? Oyó mi clamor. En medio de esa fosa de desesperación, tenemos primero que clamar a Dios. No nos dice ese verso que lo primero que hizo David fue construir una escalera o buscar la forma de salir de esa fosa por él mismo. Dice que lo que él hizo fue clamar. Y ese clamar no es con una voz bajita. Ese clamar implicaba un grito fuerte, insistente. Implicaba lágrimas, implicaba desesperación, implicaba, Señor, ayúdame. Ese clamor es como si tuviéramos el grito de un bebé recién nacido deseando el alimento de su madre. Es el grito que solamente podemos expresar cuando ya no hay nada más que hacer. Entonces, cuando estamos en ese foso, en ese lugar de desesperación, necesitamos gritar por ayuda y no actuar por nuestras propias fuerzas. Necesitamos gritar por ayuda y no clamar con nuestras propias fuerzas. Pero ¿sabes qué? Para poder hacer eso, tenemos que luchar muchas veces con nuestro propio orgullo. Porque es muy difícil clamar a Dios genuinamente cuando en nuestro corazón creemos que dominamos todo completamente. Necesitamos abandonar el orgullo, pero necesitamos también a quién acudir. David en ese momento estaba completamente seguro a quién debía acudir. Él sabía que debía acudir al Dios creador de los cielos y la tierra. Él sabía que podía acudir al mismo Dios que él escribió en el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él sabía que podía acudir al mismo Dios que en el Salmo 46 él decía, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Él podía acudir al mismo Dios que en el Salmo 91 decía, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él sabía que podía acudir al mismo Dios que en el Salmo 37 él decía, yo me deleitaré en ese Dios para siempre. Él sabía a quién clamar. Y te pregunto hoy, ¿a quién estás tú acudiendo hoy? ¿A tus habilidades? ¿A tus recursos?
a tu intelecto, a tu capacidad para resolver problemas? ¿O estás acudiendo al Dios que te ha dado todas esas cosas? Porque cuando no admitimos delante de Dios que necesitamos ayuda, estaremos cada vez cavando una fosa más profunda y estaremos enlodándonos cada día más, hasta niveles de los cuales no podemos salir humanamente. Entonces, primera cosa en ese lugar de desesperación que nos enseña este salmo, clamar a Dios. Pero luego también dice que él esperó en Dios. Él esperó en Dios. Pacientemente esperé a Jehová. No dice que él clamó solamente, sino que él pacientemente esperó en el Señor. Y es en medio de una situación complicada que él aprendió que la desesperación se vence esperando. La desesperación se vence esperando con paciencia en Dios. Pero esto no es una espera pasiva, como la que sucede muchas veces cuando vamos a un consultorio médico, lo que le ha tocado la desesperante situación ahí, de ustedes coger una revista y leerla de atrás para adelante y ya no encontrar nada que hacer. No era una espera de ese tipo. Al mismo tiempo que él esperaba, él clamaba. Al mismo tiempo que él esperaba, él confiaba. Y al mismo tiempo que él esperaba y clamaba, él actuaba con la confianza que él tenía en el Señor. Entonces clamamos, esperamos, confiamos y actuamos en medio de ese pozo de desesperación. Pero qué difícil es esperar. Qué difícil es esperar. Yo sé que quizás muchos de nosotros no nos paramos aquí, pero también pudimos haber tenido cosas este año que esperamos y no ocurrieron. Pero la misma palabra nos enseña que en el momento oportuno, de acuerdo a su voluntad, Dios nos provee lo que necesitamos, no necesariamente cuando nosotros creemos que lo necesitamos. Es mucho más fácil rendirnos o dejar nuestras motivaciones carnales que tomen el lugar de Dios. Es más fácil hacer eso que esperar el rescate de parte de Dios. Pero en la palabra somos llamados a esperar con confianza. Salmo 33:20, esperamos confiados en el Señor. Él es nuestro socorro y nuestro escudo. Salmo 37:7, guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. ¿Saben qué pasa cuando hacemos eso? Dice en el verso 1 que cuando David clamó y pacientemente esperó, ¿qué pasó? Jehová se inclinó a mí y oyó mi clamor. Qué imagen tan preciosa. Qué imagen tan preciosa. Algo que yo he disfrutado mucho en la crianza de mis hijos es cuando tú llegas a la casa del trabajo y tus hijos vienen corriendo de ti, te reciben como un héroe y te dan un abrazo. No sé cuánto durará eso, pero mientras tanto lo estoy disfrutando. Y es algo precioso. Ellos sienten la confianza de venir donde su papá y abrazar, y saben que yo me voy a inclinar a ellos y escucharlos. Aquí David presenta la imagen tan poderosa de que el Dios omnipotente, todopoderoso, creador y sustentador del universo, Rey de reyes, Señor de señores, Jehová de los ejércitos que libra batallas, se inclina y escucha el clamor de sus hijos. ¿Qué cosa más importante que nosotros debemos entender? El Todopoderoso se inclina a rescatarnos y no hay nada más poderoso para eliminar una dificultad que Dios inclinándose a escucharnos. Inclinándose no solo a escucharnos, sino a rescatarnos y sacarnos de ese lugar. Fíjense que Él dice, me hizo sacar de la desesperación. No solo me escuchó, me sacó. Me sacó de ahí, puso mis pies sobre un lugar firme. Es como si me limpió los pies del lodo. Ahora me puso en lugar firme. Enderezó mis pasos. Me puso a caminar ahora en su voluntad. Todo eso ocurre cuando esperamos confiadamente y con paciencia en el único Dios que puede rescatarnos de cualquier situación en la que estemos. Que sea nuestra oración al finalizar este año: Señor, inclina tu oído a nosotros. Venimos humillados delante de ti, pidiéndote perdón, Señor, si hemos sido impacientes. Pidiéndote perdón, Señor, si hemos puesto otras cosas antes que ti. Pidiéndote perdón, Señor,
si hemos acudido a otras cosas y no a ti, si hemos clamado a otras cosas que pueden ser otros dioses en nuestra vida y no estamos clamándote a ti, que eres el que tiene el control de todo. Cuando estemos en la fosa, en el pozo de desesperación, aprendamos a esperar intencionalmente en el Señor. No busquemos respuesta en otro lugar. Recuerden, esperar en Él significa clamar a Él, confiar en Él, contar sus maravillas, obedecerle, buscarle y gozarnos en Él. Él pone nuestros pies en lugar firme y endereza nuestros pasos. Finalmente, otra cosa que podemos ver aquí es que el rescate divino trae gozo. Fíjense el verso 3. El clamor ahora es cambiado por canción. Fíjense que dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Ahora David nos dice que cuando Dios nos rescata, hay un gozo renovado en nuestros corazones. Y lo único que podemos hacer es alabar al Dios que nos ha rescatado. Cuando somos rescatados, ese grito ayuda es cambiado por una canción, decir gracias Señor. ¿Vieron cómo todo cambia entre el verso 1 al 3? Cuando hemos sido rescatados, repito, no hay otro resultado posible que no sea alabar a Dios con nuestras vidas, con la forma en que nos comportamos, con la forma en que cantamos, con la forma en que oramos, con la forma en que nos conducimos en esta tierra. No alabamos a Dios, a nuestras habilidades o a la suerte. Alabamos a Dios por sacarnos de ese lugar de desesperación. Y otra cosa que sucede cuando hemos sido rescatados por Dios es que el nombre de Dios es glorificado. Fíjense el final de ese verso 3. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Nuestras vidas, te quiero informar, ya que vamos este año 2020, son vistas por muchas personas. Nuestro comportamiento, la forma en que nos conducimos aún en el pozo de desesperación, hay mucha gente que puede ser atraída a venir a los pies de Cristo o alejarse completamente de Cristo, depende de la forma en que nosotros estemos respondiendo y viviendo como sus discípulos. Cuando otras personas ven tu vida hoy, se ven motivados a confiar más en Dios o a alejarse de Él. Este rescate divino debe ser una ocasión para nosotros proclamar la grandeza de Dios, contar sus maravillas a nuestro favor, de modo que otros puedan venir a sus pies. Si esta noche estás aquí y todavía no has experimentado el perdón de Dios a través de Cristo, te quiero decir que ninguna fosa de desesperación en esta vida se puede comparar a esa. Ninguna fosa se puede comparar a esa terrible pozo de desesperación de vivir en tus pecados, ya que esto tiene como fin una destrucción eterna. Y es por eso que te invito esta noche a que clames a Dios, pero clamarle de esta forma, diciendo: Señor, sálvame de mis pecados, sálvame de tu ira, sálvame, Señor, de no vivir en una condenación eterna. Y quiero confiar en el nombre de Cristo, que por su vida perfecta que yo no podía vivir, ahora fue a la cruz y murió de forma perfecta y tomó mi castigo, el castigo que yo merecía, tomó mi lugar ahí, y con su sangre limpió para siempre mis pecados, y al tercer día resucitó para darme vida eterna. Si no has hecho eso, si no has hecho ese clamor, te invito a que lo hagas hoy, porque nada de lo que hemos dicho vale si primero no has entendido esas buenas noticias de salvación, ese rescate que Cristo trae de llevarnos de muerte a vida. Dice en Efesios que estábamos muertos en delitos y pecados, pero Dios, en su gracia y misericordia, nos ha salvado. Que ese pero Dios sea real en tu vida hoy. Estaba condenado, pero Dios me ha salvado. Estaba sin un rumbo definido, pero Dios ahora me da vida eterna a través de Cristo. Cristo vino a entrar en esa fosa y sacarnos de ahí para siempre. Alguien dijo: si tú ves a un legalista que viene delante de esa fosa y ve a la persona, le dice que le predicaría un sermón acerca de los peligros que hay en esa fosa.
Si pasa un pesimista por esa fosa, le diría a esa persona que va a morir en esa fosa. Si pasara un optimista por el frente de esa fosa, le diría, yo he visto peores fosas que esa. Si pasara un realista por delante de esa fosa, le diría, bueno, tú tienes que aceptar que tú estás en ese lugar. Si viniera una persona de estas espiritistas, le diría, bueno, realmente no hay una fosa, tú te la estás imaginando. Pero ¿saben qué pasa cuando Jesús viene delante de esa fosa? Él entra ahí adentro, pisa el lodo que está pisando esa persona, lo saca de ahí, lo levanta y le provee una esperanza de vida. Y eso es lo que Cristo ha hecho en cada uno de nosotros. Y es lo que mi oración y mi deseo, que tú entiendas que esas buenas noticias son lo que nos mueven a nosotros como creyentes cada día. Dios nos rescata del pecado, Dios también nos rescata en el día a día mientras somos santificados por Él. Pero en todo esto recordemos, clamemos a Él, esperemos en Él, confiemos en Él y actuemos de acuerdo a esa confianza. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias, Señor, porque tu palabra es viva. Gracias, Señor, por todo lo que nos has permitido en este año. Y te presentamos lo que viene ahora en este nuevo año, Señor, que sea completamente dirigido por ti. Quita de nosotros el temor, quita de nosotros esas dudas, quita de nosotros, Señor, ese deseo de controlar todo por nosotros mismos. Y ayúdanos este año a clamar más a ti. Que sea una práctica diaria de nosotros, Señor, de clamarte a ti, porque tú te inclinas y escuchas nuestro clamor. Queremos que este año sea un año donde podamos tener una relación íntima contigo, donde, Señor, primero podamos entender que sin ti estaríamos muertos y por ti tenemos vida. Y ahora en esta vida, mientras tanto, cuando esperamos que todo cambie completamente, cuando vienen situaciones difíciles y problemas, queremos poner todo eso delante de ti, Señor, y que tú pongas nuestros pies sobre la cruz de Cristo, que es lo más firme que podemos tener, tu sacrificio por nosotros. Que endereces nuestros pasos y que caminemos con la mirada puesta en ti por todas nuestras vidas, Señor. Todo esto lo ponemos en tus manos y en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.